Vamos a iniciar nuestro estudio en esta hora pidiendo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Así como estamos, vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Amante Padre, queremos darle las gracias en esta hora por la oportunidad que usted nos da de poder estudiar su santa palabra. Queremos invitarlo a este estudio, que podamos disfrutar de su presencia en esta hora. Le damos derecho legal a usted, a sus santos ángeles y a su Santo Espíritu, para que podamos llegar al conocimiento de la verdad que usted tiene para nosotros en esta hora. En sus manos nos encomendamos. Todo se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos venido estudiando acerca de las características del cuerno pequeño o de la bestia. Hemos descubierto en la Biblia y en la historia la identidad del anticristo y hemos visto cómo el anticristo o el cuerno pequeño tiene una característica que ya la leímos en nuestro estudio anterior, está registrada en Daniel capítulo 7 y el versículo 25. Dice así la palabra de Dios: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. El cuerno pequeño, o el anticristo, o la bestia, como se le llama en Apocalipsis capítulo 13, es un poder, un sistema, un reino que iba a surgir en la historia y que iba a ser un ataque directo contra la santa ley de Dios. Aquí nos dice que este poder iba a hablar palabras contra el Altísimo, iba a hacer guerra, quebrantar a los santos del Altísimo. Ya esto lo hemos visto en el seminario, y que iba a pensar en cambiar la ley del Altísimo. Ya también descubrimos cómo el cuerno pequeño cambia la ley de Dios. De esto hemos hablado mucho en el seminario anterior. Ahora, ¿por qué es tan importante tener claro acerca de este punto que es vital? Porque en el versículo que sigue, en el versículo 26 dice: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. En otras palabras, el poder del anticristo o del cuerno pequeño o de la bestia llega hasta el juicio. Y muchas personas creen que el juicio de Dios se da cuando el Señor Jesucristo viene por segunda vez a este planeta Tierra. Hoy vamos a descubrir lo que la Biblia enseña acerca del juicio de Dios. Es muy importante tener claro este tema y clara la enseñanza acerca de la inmutabilidad de la ley de Dios. La ley de Dios es eterna, pero el cuerno pequeño la cambia, la quiere cambiar. ¿Y por qué la quiere cambiar? Bueno, porque vamos para un juicio. Pero el tema del juicio no es nuevo. Hay referencias desde el Antiguo Testamento donde se habla acerca del juicio de Dios. Vamos a ver uno de esos versículos que está registrado en el libro de Primera de Crónicas, en el Antiguo Testamento. Primera de Crónicas, el capítulo número 16. Vamos a ver algunas referencias de una forma introductoria acerca del juicio de Dios. Primera de Crónicas, capítulo número 16 y el versículo 33. Dice así la palabra de Dios: entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. El tema del juicio de Dios no es un tema que se habla solamente en el Nuevo Testamento. Los antiguos, las personas que vivieron antes de Cristo, tenían claro de que iba a haber un juicio en la tierra.
Ya vemos lo que dice Primera de Crónicas 16:33. Ahora miren lo que dice el libro de Salmos en el capítulo 96 y el versículo 8. Vamos a leer desde el 7. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Miren el versículo 10. Entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo. No será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Noten, ya que el salmista tenía claro que Jehová iba a juzgar a los pueblos en justicia. Versículo 13. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, las personas tenían claro de que Jehová iba a venir a juzgar. Iba a venir a juzgar. Había un momento en la historia de este planeta donde se iba a dar un juicio. Aquí mismo, cerquita, en el libro de Eclesiastés, es muy interesante lo que dice Eclesiastés capítulo 3 y el versículo 17. Esto lo escribió Salomón. Dice, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Hay un tiempo para el juicio. Hay un tiempo que Dios va a tomar en la historia de la humanidad para juzgar. Miren qué interesante lo que dice Eclesiastés 12:14. Dice así, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En otras palabras, el juicio de Dios es perfecto. El juicio de Dios es justo. Hace algunos años, en Costa Rica, se dio lo que se llamó el juicio del siglo. Si ustedes nunca lo oyeron, pues no les voy a dar más pistas, vayan y lo buscan. En este juicio del siglo, se estaba, valga la redundancia, encausando o enjuiciando a un personaje que posteriormente llegaría a ser el presidente de la República de Costa Rica. Y a mí nunca se me olvida porque lo pasaron por televisión el juicio y donde le hacían preguntas específicas al indiciado, al que estaban juzgando. La respuesta era la misma. Le hacían preguntas directas y él contestaba, no sé, no me acuerdo. ¿Fumó usted marihuana? No sé, no me acuerdo. ¿Mató usted a Chemis? No sé, no me acuerdo. Y aunque ustedes no lo crean, con ese argumento no lo pudieron condenar. No sé, no me acuerdo. Pero en el juicio de Dios no funciona así. Dios ha establecido un día para ese juicio. Vean lo que dice el libro de Hechos. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Hechos, el capítulo número 17 y el versículo número 30 y 31. Dice así la palabra del Señor. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios ha definido un día, un tiempo en el cual va a juzgar. Pero a mí me llama poderosamente la atención una declaración que se hace de San Pablo. Vamos al libro de Hechos, aquí mismo, un par de páginas hacia adelante, en el capítulo 24. Vamos a leer el versículo 24 y 25. Vean qué interesante lo que sucede, porque Pablo también habló del juicio. Miren lo que dice Hechos 24:24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Por supuesto,
Pablo predicaba del Maestro. Pablo predicaba con ardor, con vehemencia de Jesucristo. Pero miren lo que dice el versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. En otras palabras, Pablo también predicó del juicio. Y cuando Félix escuchó a Pablo predicando del juicio, se espantó. ¿Por qué? Porque el tema del juicio es un tema de vida o de muerte espiritual. De vida espiritual o de muerte espiritual. Porque nadie se escapa al juicio. Miren lo que dice el libro de Romanos. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y aquí no hay quite. Absolutamente todos los habitantes del planeta Tierra vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Vamos a un juicio. Todos vamos a un juicio. Esto mismo lo dice Segunda de Corintios, un poquito hacia adelante, capítulo 5 y el versículo 10. Yo no los quiero asustar en esta hora, pero tengo que hablarles con la verdad. Vamos hacia un juicio. No sé cuántos de los que estamos estudiando, los que están viendo estos temas, han tenido la oportunidad de comparecer a un juicio o de ser protagonistas en un juicio. Pero mire lo que dice Segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En otras palabras, queridos amigos, no hay escapatoria. No nos podemos esconder. Todos tenemos un citatorio en el tribunal de Cristo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a ir a un juicio. Y en este juicio es un mensaje importante. Estamos estudiando un seminario sobre Apocalipsis. ¿Saben ustedes lo que dice Apocalipsis capítulo 14? Este es el último mensaje de misericordia de un Dios de amor a un mundo que está pereciendo en el pecado. Apocalipsis 14, versículo 6 y versículo 7. Dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí se nos presenta el último mensaje de misericordia de este Dios de amor a este planeta condenado. Este mensaje, que se llama el Evangelio Eterno, debe ser predicado a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y miren lo que dice el mensaje: diciendo a gran voz, temed a Dios. Aquí la palabra temed no es tenerle miedo. La palabra temed es obedeced a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El último mensaje de amor y de misericordia. Y aquí es muy importante. Yo quiero que ustedes me entiendan la importancia de esto. Dios nos ama tanto, 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 que Dios nos está diciendo: miren, hijos míos, van para un juicio. ¿Cómo se prepara usted para un juicio? Imagínense que si usted tiene un vehículo y alguien lo choca a usted, bueno, tiene que ir a una conciliación, a un juzgado, tiene que ir a declarar, y hay una persona que toma las declaraciones, el parte que hizo el tráfico, y usted va a ser juzgado por la ley de tránsito. Ahí se va a determinar quién es el que tuvo la culpa y
Mientras tanto, los carros quedan grabados por el parte que hizo el tráfico y dependiendo del resultado del juicio, liberan su carro o no lo liberan, ¿verdad? Para que usted pueda venderlo o no, o hacer lo que quiera con su vehículo. Pues bien, Dios nos dice aquí en Apocalipsis 14 que el último mensaje de amor y misericordia para este planeta es: obedezcan a Dios y den gloria, porque ya llegó la hora de su juicio. Ahora, ¿cuándo llegó este juicio? Las personas están equivocadas creyendo que es cuando Cristo venga por segunda vez. Vamos a ver un pasaje de cuándo comenzó el juicio. Y el juicio comienza en el libro del profeta Daniel. Vamos un poquito aquí, otro poquito allá. Daniel en el capítulo 7. Vean qué interesante. Daniel capítulo 7. Vamos a leer el contexto para que vean ustedes qué interesante. Versículo 8. Todo esto es materia vista. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los pequeños. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Está hablando del surgimiento del cuerno pequeño o del anticristo. Y miren lo que dice el versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. ¿Cuándo comienza el juicio? Aquí se nos presenta a un anciano de días. Este anciano de días es Dios, Dios Padre. Y aquí nos presenta la escena cuando comienza el juicio. En el libro de San Mateo, no pierdan Daniel. Pongan una marquita en Daniel porque ya vamos a devolvernos a Daniel, pero en el libro de Mateo, el capítulo 16, versículo 27, nos aclara un poquito lo que estábamos leyendo en Daniel 7. Mateo 16, 27 dice así: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ok? Vean qué interesante. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Pero aquí, en este episodio de Daniel 7, no está hablando de eso. Aquí está acercándose, se está abriendo el juicio, se sienta el anciano de días, millares de millares le sirven, millones de millones asisten delante de él, el juez se sienta y los libros se abren. En ese momento en que los libros se abren, vean qué interesante, ¿quién llega al juicio? Daniel capítulo 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién es este? ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Señor Jesús. Cuando comienza el juicio, que se abren los libros, ahora viene Jesús y se acerca delante del anciano de días. ¿Para qué se acerca Jesús? Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En otras palabras, Cristo Jesús se presenta cuando inicia el juicio. Se sienta el juez, se abren los libros y se acerca a Cristo. En ese momento a Cristo le dan el dominio, la gloria y el reino del planeta Tierra. Y ahora sí, comienza el juicio. En el juicio, y presten atención porque esto se pone muy interesante, en el juicio hay diferentes actores en este juicio. Vamos a ver uno de esos actores que está registrado en Apocalipsis capítulo 12. Vamos a ver quién es el que acusa. Y el versículo 10. Entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder
y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Tenemos un fiscal que acusa. Este fiscal se llama Diablo y Satanás, el que se encarga de sacarte las cosas feas, de acusarte y quererte condenar, es el diablo. Qué curioso que es el mismo diablo el que levanta al cuerno pequeño para que cambie la ley de Dios. Vean qué interesante. Hay gente que dice, no, pero yo no creo, eso no me queda claro todavía del sábado al domingo, porque la Biblia dice que el sábado es el cuarto mandamiento, pero el domingo se guarda hoy. Recuerden que aquí hay un poder oculto que no quiere que tú te salves, quiere que tú te pierdas. Entonces, ese que quieres que tú te pierdas es el fiscal que acusa, es el acusador. Se llama el diablo y Satanás. Pero también tenemos un abogado que nos defiende. Vamos al libro de Primera de Juan, aquí cerquita de Apocalipsis. Primera epístola universal de San Juan Apóstol, capítulo 2, versículo número 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Recuerdan ustedes cuál es la definición de pecado en la Biblia? ¿Recuerdan? Ahí está cerquita, Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y aquí el apóstol nos dice, hijitos míos, yo os escribo esto para que no pequéis, para que no transgredáis la ley. Pero si alguno ha transgredido la ley, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vean qué interesante. El diablo nos acusa y Cristo nos defiende. Cristo es nuestro abogado defensor en el juicio. Cristo es el abogado que nos defiende en el juicio. Ahora, si nosotros tenemos un accidente de tránsito y tenemos que ir a un juicio, como hablé hace un momento, pues evidentemente la ley quien me va a regir o que va a normar mi juicio va a ser la ley de tránsito. Hace unos días viene dándose un problema muy mediático de un empresario con una modelo que están ahí peleando por una pensión. ¿Cuál es la ley que está rigiendo? La ley de familia. Pero ¿cuál es la ley que va a regir en este juicio donde todos tenemos que comparecer? Porque todos estamos citados a comparecer en el juicio final. Vamos al libro de Santiago, que está un poquito hacia atrás, en el capítulo número 1. Santiago, capítulo número 1. Y miren lo que dice el versículo 25. Presten atención, porque lo que vamos a estudiar en este momento es vital. Santiago 1:25. Dice así la palabra del Señor. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, este será dichoso en lo que hace. Aquí el apóstol Santiago nos habla de que hay que estar atentos a la perfecta ley y la llama la ley de la libertad. La ley de la libertad. Y hay personas que se confunden con esto. Se confunden mucho con esto porque la ley que va a ser utilizada en el juicio en el cual usted y yo tenemos que comparecer es esta ley, la ley de la libertad. Miren lo que dice aquí Santiago en el siguiente capítulo, el capítulo 2 y el versículo 8. También se le llama de otra forma a esta ley. Dice así, Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, o sea, infringís los mandamientos de Dios y quedáis convictos por la ley como transgresores. Pero para que no quede duda de qué está hablando esto, miren lo que dice el versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y esto es lo que Satanás quiere. Satanás quiere que usted crea que hay un mandamiento de los 10 que ya no tiene que guardarse, sino que ahora hay que guardar otro, porque Cristo resucitó en ese día y ahora ya no es el sábado, sino que es el domingo.
Vean qué interesante. Y miren, para que no quede duda de lo que está hablando aquí el apóstol, versículo número 11, para que no quede en duda de cuál ley está hablando. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, que es el séptimo mandamiento, también ha dicho, no matarás, que es el sexto mandamiento. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. En otras palabras, de nada nos sirve guardar 9 mandamientos si quebrantamos uno. Si quebrantamos uno, es como si hubiéramos quebrantado los 10. Y Satanás sabe esto y tiene al mundo entero engañado, creyendo que guardando 9 mandamientos están bien delante de Dios. Pero lo que no dice Satanás es que en el juicio final, él te va a acusar, él te va a decir, tú guardaste el domingo, quebrantaste el sábado, yo te hice creer eso y por eso mereces la muerte, por eso mereces la condenación en el juicio. Y ahora viene la parte interesante, versículo que sigue, versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Vamos a ser juzgados por los 10 mandamientos, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y aquí viene la parte interesante. ¿Qué pasa si tú tienes como abogado tuyo al Señor Jesucristo? No, tenés el que te acusa, el diablo te va a acusar. Y vamos a poner cualquier pecado, adulterio, robar, matar, adorar imágenes, cualquier pecado. Pero tú tienes como abogado defensor a Cristo Jesús. Vamos a hacer un comercial aquí, porque Jesús nos lo dice claramente en el libro de San Juan, capítulo 14 y versículo 15. Esto nada más para que usted vaya entendiendo lo importante de esto. Mire la declaración que hace Jesucristo. Dice así, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Entonces, si tú amas a Dios, vas a guardar los mandamientos de Dios. Y si tú guardas los mandamientos de Dios, el abogado que te defiende te puede representar dignamente en el juicio final. Entonces, por ejemplo, llega Satanás y Satanás siempre anda buscando sacar los pecados viejos que cometiste y restregártelos en la cara. Y Satanás va a llegar y decir, mira, tú guardaste un día equivocado, transgrediste los mandamientos de Dios. Pero si tú te pusiste a cuentas con Dios y lo amas a Él y guardas sus mandamientos, el abogado que te defiende, que es Cristo Jesús, te va a decir, sí, es cierto, Guillermo guardó el día equivocado, pero cuando Guillermo conoció la verdad del sábado, miren lo que hizo Guillermo, le pidió perdón y empezó a respetar mi día santo. Por lo tanto, aquí está mi sangre preciosa que lo limpia de todo pecado. Ya no eres culpable de transgredir el 4º mandamiento. Guillermo, estás limpio. Y llega Satanás y dice, pero es que Guillermo era un adúltero, mire, tuvo tantas mujeres fuera del matrimonio. Y Jesús vuelve a intervenir. Sí, eso es cierto. Pero mire, cuando Guillermo se dio cuenta del 7º mandamiento, no cometerás adulterio, Guillermo dejó esa vida de pecado y ahora se mantuvo casto en su relación con su pareja. Por lo tanto, Padre, mi sangre basta para perdonar ese pecado, Guillermo. Y así Satanás te puede atacar, pero si tú estás en obediencia, por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si estás en obediencia a Dios, no tienes problema en el juicio. Vean lo que dice el libro de Romanos, el capítulo 2 y el versículo 12 y 13. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Vean qué interesante lo que está diciendo aquí el apóstol. Son los que obedecen, los hacedores, los que guardan los mandamientos. Por eso dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, aquí tenemos un problema muy serio.
Y esto es muy triste. Y por eso les digo yo que es un tema de vida o muerte. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Vamos a volver a leer. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y aquí tenemos un problema. Vean lo que dice aquí Primera de Juan, aquí mismo, capítulo 1, versículo número 8. Si decimos que no tenemos pecado, recuerden lo que es pecado, que es transgresión de los mandamientos de Dios. Si decimos que no transgredimos los mandamientos de Dios, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, o sea, si confesamos las transgresiones a los mandamientos de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces aquí tenemos un detalle. Imagínense un hombre, un trapecista que está en un circo practicando su acto de trapecio y se pasa de un trapecio al otro y de un pronto a otro se resbala y se cae del trapecio. Ese hombre cae. Si no está la malla protectora, ese hombre se despedaza y muere, se explota. Pero si está la malla que protege, ese hombre rebota en la malla y vuelve a agarrarse del trapecio y seguir en su rutina. Nosotros, los seguidores del Señor Jesucristo, no estamos exentos de pecar. Como dice la Biblia, el que dice que no peca es un mentiroso. Todos pecamos. La diferencia está en la malla que protege al cristiano. Vean lo que dice Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador personal, tenemos la sangre de Cristo que nos perdona de los pecados que cometemos. Pero aquí hay un problema. Tenemos que reconocer que pecamos, porque esa es la condición. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, como cristianos, cuando estamos en el trapecio de la vida y cometemos un pecado, o sea, quebrantamos un mandamiento, tenemos la sangre de Cristo que nos limpia, siempre y cuando confesemos y reconozcamos que hemos pecado. Ejemplo, esto no lo voy a contestar, lo voy a poner como ejemplo. Una vez me preguntaron, ¿qué pasa con un hombre que está en adulterio? Está casado con su esposa y está en el acto sexual con otra mujer y saliendo de la casa de esa mujer sale por la calle y lo atropella un carro. ¿Se salva o se pierde? Bueno, no les voy a contestar esa pregunta, ¿verdad? Porque yo no soy juez, ¿ok? Yo no sé si en el instante en que el carro lo agarró ese hombre se arrepintió y pidió perdón, no lo sé. O reconoció que estaba en pecado, no lo sé. Pero si nosotros no estamos dispuestos a reconocer, y hay un detalle, cuando reconocemos debemos apartarnos del pecado, ¿verdad? Debemos apartarnos del pecado. Si yo reconozco que el Señor es el Señor del sábado y reconozco que el sábado es el día del Señor, pero lo sigo quebrantando y quebrantando y quebrantando, tengo un problema, ¿verdad? Dios me perdona, pero yo no puedo estar en lo mismo. Tengo que decirle, Señor, perdóname, reconozco que te fallé y te puedo seguir fallando, pero no de una forma voluntaria, como dicen legalmente, no con dolo y alevosía. ¿Ok? Ahora, miren el problema con esto. Sigamos leyendo. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios no quiere que pequemos. Dios quiere que lo amemos a Él y guardemos sus mandamientos. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. Vean qué interesante. Nosotros conocemos a Dios, ¿sí qué? Si lo amamos y guardamos sus mandamientos.
Versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En otras palabras, damas y caballeros, en esta noche, si sabemos que vamos para un juicio final, si sabemos que nuestro abogado defensor se llama Jesucristo, que dio su sangre por nosotros para perdonarnos de las transgresiones a su ley, si sabemos que el diablo sabe que con solo que infringamos uno de los 9 estamos fritos y él nos va a acusar, ¿qué sentido tiene no guardar los mandamientos en el tiempo del fin? Entonces aquí tenemos algo interesante. El abogado, que es Jesucristo, está dispuesto y ya dio su sangre por mis pecados, por mis transgresiones. Si yo amo a Cristo, voy a guardar sus mandamientos. Pero lo más grave, voy para un juicio. Y aquí viene la parte interesante. Vamos al libro de Daniel, capítulo 7 y el versículo 10. ¿Qué pasa al iniciar el juicio? Si nosotros logramos entender este estudio hoy, hemos ganado un montón. Daniel 7:10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y ¿qué pasó? ¿Qué pasa cuando se sienta el juez? Los libros fueron ¿qué? Abiertos. Esto no lo sabían ustedes. Hay libros que se abren. Vamos a ver cuáles son los 3 libros que se abren en el juicio. Y esto es vital. El primer libro que se abre en el juicio, son 3. Vamos a verlo en Apocalipsis, capítulo 20 y el versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hay un libro que es vital. Este es el libro donde tenemos que procurar que nuestro nombre esté. Si nuestro nombre está en el libro de la vida, vamos a disfrutar de la eternidad con el Señor. Pero el juez se sienta y se abren 3 libros. El primero, el libro de la vida. Ahora, aquí hay una pregunta muy complicada. Yo no sé si me va a dar chance de contestar esa pregunta hoy, pero la pregunta es, ¿puedo perder mi salvación? ¿Puede mi nombre ser borrado del libro de la vida? ¿Se ha puesto a pensar? Hay gente que dice, no, salvo siempre salvo. Una vez que ya yo acepté a Jesús, soy salvo. No pierdo mi salvación por ningún motivo. ¿Será cierta esa aseveración? ¿Será que puedo perder mi salvación aunque mi nombre esté en el libro de la vida? Bueno, si mi nombre está en el libro de la vida del Cordero, no voy a perder mi salvación. Pero el problema es que si yo no sé que hay 2 libros más y qué es lo que se escribe en esos libros, estoy mal. Para poder entender esto, tengo que saber cuáles son los libros. Entonces vamos a seguir hablando del libro de la vida. Vean lo que dice el libro de Filipenses aquí en el Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 4 y el versículo 3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Bueno, muy bien. Aquí el apóstol San Pablo nos habla de que existe el libro de la vida. Lo habla también Juan en el Apocalipsis. Vamos a también otra vez Apocalipsis capítulo 3 y el versículo número 5. Dice así, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y miren lo que dice ahí. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Dice que el que venciere. Ahora,
Aquí entra otra pregunta, es que yo soy muy preguntón. ¿Venciere en qué? ¿En qué tenemos que vencer? Apocalipsis lo contesta más adelante. Hay 4 elementos sobre los cuales tenemos que obtener victoria. Al que venciere, dice aquí, será vestido de vestiduras blancas y no se va a borrar su nombre. O sea, al decir que no se va a borrar su nombre, deja implícito que el nombre puede ser borrado entonces del libro de la vida. Y aquí tenemos un problema. Cuidado si no estamos actuando para que nos borren, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con esto. Aquí mismo en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27. No entrará en ella, hablando de la nueva Jerusalén, de la santa ciudad, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuándo se inscribe nuestro nombre en el libro de la vida? Lo vamos a ver más adelante. Hay un momento clave en la vida de todo mortal donde nuestro nombre es inscrito en ese libro. De eso vamos a hablar más adelante. Pero bueno, ya tenemos identificado el primer libro. Queda claro, ¿verdad? Libro de la vida. Es vital. Si nuestro nombre está en el libro de la vida, vamos a disfrutar de la eternidad. Vamos a salir victoriosos en el juicio final. Pero hay otro libro y este libro se las trae. Este segundo libro está registrado en el libro de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Aquí se da una situación muy complicada. Para poderlo entender, vamos a leerlo dentro del contexto. Malaquías capítulo 3, versículo 13. Dice así: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Versículo 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? En otras palabras, ¿de qué vale obedecer los mandamientos de Dios? ¿De qué vale guardar su ley? Versículo 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ok, aquí están hablando un grupo contra Dios. Estas personas dicen, ¿de qué vale obedecer la ley de Dios? Mira, los impíos no obedecen a Dios, defraudan el fisco, trafican con drogas, le roban los impuestos al Estado, enriquecen, andan en buenos carros, tienen grandes mansiones, viajan por todo el mundo en balde y ni siquiera guardan la ley. Y Dios les dice, esas palabras que ustedes están hablando son violentas. Vean el contexto, ahora sí, versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron, cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y fue escrito, ¿qué dice ahí? Libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. El segundo libro que funciona en el juicio se llama el libro de las memorias. Aquí se registra absolutamente todo. En el libro de las memorias quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Quedan consignadas sus palabras, su fe, sus actos de amor están registradas en el cielo. En este libro de memorias, todo acto de justicia está inmortalizado. Toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión está fielmente consignados y apuntados. También ahí en el libro de las memorias está todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufridos por causa de Cristo. Vean lo que dice el salmista en el Salmo capítulo 56 y el versículo número 8. Vamos a leerlo en dos versiones. Vamos a leerlo en la Reina Valera, que es la que yo tengo aquí, y vamos a leerlo en la Biblia Dios habla hoy. Vamos al Salmo 56, 8. Dice así: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, en tu frasco. ¿No están ellas en tu libro? Y vamos a ver aquí, vean lo que dice Salmo 52, 8, pero en la versión Dios habla hoy. Aquí está en el versículo 8, dice, tú llevas la cuenta de mis huidas. Tú recoges cada una de mis lágrimas. ¿Acaso no las tienes anotadas en tu libro? Entonces, en el libro de las memorias, ahí está todo apuntado. Todo acto que tú cometes
está anotado en el libro de las memorias. Y esto no deja de ser también un problema o una bendición. Cada mal pensamiento, ahí queda anotado. Cada pecado cometido, ahí queda anotado. Cada acto de bondad, ahí se anota. Cada palabra de consuelo a una persona que necesita, ahí queda anotado. Cada vez que le damos a un indigente algo de comer, ahí queda anotado. Cuando decimos una mala palabra, ahí se anota también. Cuando tenemos un mal pensamiento, cuando vencemos el mal pensamiento, en el libro de las memorias no se escapa nada. ¿Recuerdan el juicio que les dije al principio? No sé, no me acuerdo. Aquí no funciona. Aquí se abre el libro de las memorias y sale ahí. Guillermo Acuña, el 2 de febrero del año 1966, a las 7:15 de la mañana, y ahí está anotado lo que hizo. Ese no sé, no me acuerdo, no funciona en el juicio final, don Guillermo, o doña Lisbeth, o Estelita. No funciona. En el libro de las memorias queda absolutamente todo registrado, sea bueno o sea malo. Miren lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 12 y el versículo 13. Esto lo escribió el hombre más sabio que existió, que fue Salomón. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, o sea, obedece a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Por qué puede traer Dios todo esto? Porque está escrito ¿dónde? En el libro de las memorias. No hay quite. No, usted no me acuerdo, no funciona. Tenemos un abogado que nos acusa, un defensor que dio su sangre por nosotros. Tenemos un acusador que nos señala el pecado, que nos dice lo feo que hicimos, lo malo que hicimos. Pero a Dios gracias, tenemos la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay una trampilla que no les he querido decir. Ahorita la vamos a ver. ¿Saben ustedes quién es el juez? Ya lo vamos a descubrir. Vamos al otro libro, 1 Corintios 4:3. A este libro se conoce como el libro de la muerte. Si estamos ahí, estamos fritos. Está el libro de la vida, somos salvos. Está el libro de la muerte, estamos fritos. Estamos condenados. 1 Corintios 4:3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea, lo que hemos hecho, lo que está oculto, lo que está en tinieblas, también queda escrito. Aquí en el libro de Éxodo, el capítulo 32, versículo 31. Aquí en el contexto, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hace un becerro de oro, hace un relajo. Recordemos que Moisés está en el monte Sinaí 40 días, 40 noches, cuando él baja con su rostro resplandeciente porque había estado delante de la presencia de Dios. Vio Dios escribir con su dedo los mandamientos y se encuentra el pueblo en una orgía sexual, adorando un becerro de oro y fornicando hombres y mujeres ahí en un relajo. Entonces Moisés se molesta. Dios le dice a Moisés: yo voy a hacer de ti un nuevo pueblo, déjame que los voy a raer a todos de la faz de la tierra. Entonces mire lo que dice el versículo 31, Éxodo 32:31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. El que peca contra el Altísimo es quitado del libro de la vida y su nombre se inscribe en el libro de la muerte. Sencillo. Son 3 libros: vida, memorias y muerte. Ahora, ¿cómo sabemos que este juicio se va a dar antes de la segunda venida del Señor Jesús? Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 22.
porque esto es muy interesante. El juicio ya comenzó. ¿Quiere saber usted cuándo comenzó el juicio? No puede perderse el estudio de la próxima semana. Vamos a ver una profecía impresionante que nos pone la fecha exacta de cuándo comenzó el juicio de Dios. Apocalipsis capítulo 22. Miren lo que dice el versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Versículo 12. He aquí que yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. En otras palabras, el juicio se da antes de la segunda venida. O, pongámoslo en un escenario distinto, todo juicio tiene diferentes etapas. Hay una etapa donde se investiga, se trae la prueba, se abren los libros, se revisa cada caso. De acuerdo con esto, entonces se da la sentencia. O sea, cada uno va a recibir lo que el juicio dice que tiene que recibir. Es la segunda etapa. La primera etapa, la etapa de la evidencia. Se descubre la evidencia, se muestra la evidencia. La segunda etapa se da la sentencia, que es cuando Cristo venga. Por segunda vez, Él viene a dar la sentencia a cada uno según su obra. Y la tercera etapa es la ejecución de la sentencia. ¿Cuándo será la ejecución de la sentencia? Bueno, vamos a estudiarlo también. Es la tercera y última etapa del juicio. Ahora, ¿qué está haciendo Cristo en este momento en el cielo? Vamos a ir al libro de Hebreos y vamos ya casi que terminando. El libro de Hebreos tiene una verdad oculta para muchos no. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Dice así, porque es necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. En este momento se está dando el juicio. El juicio ya comenzó. Y Cristo está intercediendo por nosotros en este momento en el cielo. Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, o sea, ahora, en el tiempo del fin, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, para quitar de en medio a la transgresión a la ley de Dios. Versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vamos a estudiar la próxima semana la obra intercesora de Cristo Jesús en el cielo, en el juicio por nuestros pecados. Él nos representa, en este momento está intercediendo en cada caso. Y ahora viene la parte interesante, que es el gallo tapado. ¿Quién es el juez? ¿Quién es el juez en el juicio? Vamos al libro de San Juan, capítulo 5. Y ustedes me van a decir, está loco. Pero esa es la locura del evangelio. San Juan, capítulo 5, versículo 22. Vamos a ver quién es el juez. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién es el juez, el que va a juzgar? Ahora, vean lo interesante de esto. Si usted tiene como abogado defensor a Cristo Jesús, lo ama y guarda sus mandamientos, su caso está ganado, porque el que lo juzga, el que lo defiende, es el mismo que imparte justicia, es el juez. Pero si usted no está en orden con los mandamientos de Dios, usted está frito en el juicio final. Usted decide cuál va a ser su posición en este juicio. ¿Quieres tener éxito en el juicio final? ¿Quieres
que Dios Hijo, que el Señor Jesucristo sea tu abogado y tu juez en el juicio final. Recuerda que vamos a ser juzgados por los 10 mandamientos. Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Y lo más importante es que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero. Pero estar inscrito en el libro de la vida del Cordero significa vivir en armonía con los mandamientos de Dios en el tiempo del fin. No significa que no vas a pecar, por supuesto. Y si cometemos pecado, abogado tenemos, siempre y cuando confesemos. La sangre de Cristo nos perdona. Es la malla de seguridad que impide que perezcamos si tenemos un tropezón. Pero si no tenemos esa malla, que es la sangre de Cristo, y pecamos de una forma dolosa, con dolo y alevosía, no queda ninguna expiación para el pecador. La única expiación es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la solución en el juicio. Cristo Jesús dio su vida por tu pecado, por mi pecado. En la cruz del Calvario, Cristo tuvo sobre él todos los pecados. La carga de todos los pecados fue sobre él en la cruz del Calvario, para que hoy podamos vivir delante de Cristo perdonados. Ya Cristo nos perdonó, salvo que tú no quieras el perdón. Si tú no quieres ser perdonado, ya eso es tu problema. Dios nos da libre albedrío. Pero la decisión hoy es, Señor Jesús, quiero aceptar tu sacrificio en la cruz del Calvario. Quiero vivir en obediencia a tus mandamientos. Vamos a terminar en esta hora con una oración. Les invito a inclinar sus rostros para orar. Amante Padre que estás en el cielo, queremos darle las gracias por ese sacrificio de amor que usted hizo por cada uno de nosotros, que usted hizo por mí en la cruz del Calvario. Señor, sabemos que la rebelión en el cielo comenzó cuando este ser creado se rebeló contra tu santa ley y él quiso ocupar tu lugar, quiso ocupar tu trono, codició ser igual a usted, Padre. Y también este acto, este conflicto que comenzó en el cielo, se trasladó a la tierra. Y cómo Satanás ha querido siempre distorsionar el amor y la verdad que usted ha transmitido a través de su palabra. Usted nos ha dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos, Señor. Queremos amarlo de todo corazón. Queremos llegar al juicio con la certeza de que usted va a ser nuestro juez y nuestro abogado defensor. A usted, Señor, la honra y la gloria en esta noche. A usted, Señor, que es el alfa y la omega. Usted que es el principio y el fin. Usted que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. A usted le rendimos honra y gloria hoy. Porque usted es el único, Señor, que merece toda honra, toda gloria, toda adoración en el cielo y en la tierra. Gloria a su nombre en esta hora, Señor. Gracias, Padre, por su palabra, por sus enseñanzas, Señor, por lo que usted nos quiere transmitir. Señor, y que el ángel de Jehová, que acampa alrededor de los que le temen, nos guarde del mal y nos defienda, hoy y siempre. Todo se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.